Buen día a todos los oyentes del podcast del Ministerio de Defensa. Soy el teniente del Ejército del Perú, Jaime Taipe Castillo, historiador militar, y en esta oportunidad trataré sobre la batalla de Tarapacá. Esto es Nuestra Historia en Minutos. Conoce los detalles de los acontecimientos y personajes que marcaron la historia de la defensa de nuestro país. En el podcast del Ministerio de Defensa del Perú. Nuestra Historia en Minutos. Al declarar Chile la guerra contra el Perú el 5 de abril de 1879, una serie de enfrentamientos militares se desarrollaron en los siguientes 4 años, donde soldados y marinos peruanos defendieron hasta con sus propias vidas la integridad y dignidad nacional. Una de aquellas memorables contiendas fue la batalla de Tarapacá, acontecida el 27 de noviembre de 1879, donde resaltaría la figura del hoy héroe nacional y mariscal del Perú, Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. Después de una escaramuza en San Francisco, que no cambiaría el curso de los acontecimientos, los jefes militares peruanos decidieron en un consejo de guerra partir hacia Arica. Una vez más, las carencias jugaron en contra. La falta de medio de orientación, de guías y la espesa camanchaca oscurecieron las dunas y los hicieron perderse en su intento por buscar el norte. La caballería se había dispersado sin rumbo y los artilleros perdieron sus cañones en el avance. Inclusive, al día siguiente, el propio Cáceres se dio cuenta de que no estaba muy lejos de los rivales enfrentados un día antes y que la propia neblina que los había perdido los salvó de ser descubiertos. Retornaron al sur. Otra jornada de 60 kilómetros lo llevó a Tarapacá, a donde llegaron el 22 de noviembre de 1879. Fue allí donde se escribiría una de las jornadas más gloriosas y épicas de las armas peruanas, y a la sazón, la muestra real de la valía de gente de la calidad de los coroneles Bolognesi, Herrera Saconeta, Pastor Dávila, Morales Bermúdez, Alfonso Ugarte y el propio Cáceres. Casi sin munición, con el alimento escaso y descalzos, el panorama era el de una tropa solo de infantería sostenida en su moral y en el liderazgo personal de sus jefes. El día 27 de noviembre, muy temprano, estaban por emprender la marcha, cuando la voz de alerta de uno de los arrieros confirmó la cercanía de los adversarios que intentaban emboscar a los peruanos. En su desplazamiento hacia Iquique, los chilenos también se toparon con la carencia de alimentos y agua. Esa contrariedad, más un pésimo cálculo sobre la cantidad y la condición de las tropas peruanas, hizo que la noche anterior tomaran la determinación de atacar aprovechando el factor sorpresa, el cual no dio resultado. La evidencia de su proximidad motivó la reacción peruana. Cáceres relata en sus memorias: ordené inmediatamente el fraccionamiento del batallón Cepita en 3 columnas. Mis bravos del Cepita y 2 de Mayo treparon todo lo rápidamente que fue posible la fragosa cuesta. Los atacantes creyeron que al aparecer al filo del precipicio hallarían al ejército del sur en una posición desventajosa. Al contrario, se dieron de bruces con los que creyeron sus víctimas. Se inició una batalla encarnizada, de idas y venidas, la cual duró la totalidad del día. Unidades de uno y otro bando se fueron plegando a la lucha conforme transcurrían las horas. El esfuerzo era tan monumental que, sin ponerse de acuerdo, a la 1 de la tarde ambos contrincantes se dieron una tregua para beber, reabastecerse de munición y atender a sus heridos que permanecían regados en el terreno de batalla. Los refuerzos de la división Dávila, que apareció en la cenit de la contienda, decidieron la batalla de Tarapacá a favor de los peruanos. La carencia de caballería no permitió continuar nuestra persecución contra el adversario. Como resultado de la contienda, perecieron casi medio millar de militares chilenos y 236 peruanos, entre estos últimos el teniente Juan Cáceres, hermano menor del Taita Cáceres. Si bien es cierto, esta victoria fortaleció la moral de las tropas peruanas, no obstante, pronto volvieron a la realidad. Debieron atravesar cerca de 200 kilómetros hasta Arica, seguido por heridos, mujeres y niños tarapaqueños que temían represalias. La larga y penosa marcha duró 19 días, arribando al puerto de Arica el 18 de diciembre de 1879. A manera de conmemorar la victoria de Tarapacá, el ejército del Perú declaró el 27 de noviembre como Día del Arma de Infantería. De esta manera hemos recordado la batalla de Tarapacá y su victoria para las armas del Perú. Soy el teniente Jaime Taipe y nos reencontraremos más adelante con más episodios y personajes de nuestra historia militar. Hasta la próxima. Esto es Nuestra Historia en Minutos. Conoce los detalles de los acontecimientos y personajes que marcaron la historia de la defensa de nuestro país. En el podcast del Ministerio de Defensa del Perú. Nuestra Historia en Minutos.